La reciente revelación sobre la tercera profecía de Fátima ha causado un gran impacto en Estados Unidos, captando la atención de muchas personas y generando una sensación de inquietud en todo el país. Pocos habrían anticipado un mensaje tan profundo, el cual parece haber perdurado a lo largo de las décadas para hablar sobre nuestro tiempo actual. Esta profecía exhorta a los estadounidenses a permanecer atentos y vigilantes, observando señales que podrían indicar el cumplimiento de estas advertencias. El misterio que rodea esta profecía ha dejado a muchos preguntándose si la nación está a punto de presenciar un capítulo oscuro anticipado hace más de un siglo. Si usted es una persona de fe en lo divino y en Cristo, tómese un momento para suscribirse debajo del video. Las apariciones de la Virgen de Fátima en 1917 transmitieron un mensaje profundo dividido en 3 partes. Sin embargo, es la tercera y última profecía, enigmática y oculta, la que ha capturado la imaginación y generado intensas especulaciones. Mientras que las 2 primeras partes fueron rápidamente divulgadas, la tercera se mantuvo en secreto durante más de 80 años, alimentando la curiosidad sobre las razones que llevaron al Vaticano a guardarla por tanto tiempo. La decisión de la Iglesia de mantener en secreto esta profecía generó sospechas y diversas teorías. Muchos creían que el contenido era demasiado inquietante para ser revelado entonces, ya que contenía advertencias aterradoras que podrían haber provocado pánico en una sociedad vulnerable que todavía se recuperaba de las devastaciones de la guerra y enfrentaba una crisis espiritual a inicios del siglo XX. Este manto de misterio aumentó la intriga, dado que la Iglesia decidió revelar el mensaje solo al Papa y a algunos funcionarios de alto rango en 1959. El Papa Juan XXIII leyó la profecía, pero decidió guardarla en los archivos secretos del Vaticano, con instrucciones de no divulgarla hasta un momento más adecuado en el futuro. Esta decisión generó preguntas sobre qué podría ser tan perturbador como para justificar el secreto por tantas décadas. Finalmente, en el año 2000, el Vaticano hizo pública una parte del mensaje, aunque este acto no disipó del todo la curiosidad. Muchos teólogos y estudiosos de Fátima consideraron que el relato publicado carecía de la gravedad esperada, sospechando que algunos elementos clave pudieron haber sido omitidos o alterados. La pregunta sobre por qué se mantuvo en secreto tanto tiempo sigue presente, y algunos especulan que aún queda parte del mensaje sin revelar. Ahora, al explorar la posible relación entre esta profecía y Estados Unidos, es crucial considerar cómo una revelación de este tipo podría conectarse con los desafíos actuales de nuestra sociedad. La primera profecía de Fátima llegó como advertencia de la Primera Guerra Mundial, un sombrío presagio del sufrimiento que recaería sobre la humanidad si no volvía a Dios. El mensaje de la Virgen a los 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, fue claro. A menos que el mundo corrigiera su rumbo, habría más conflictos devastadores. La profecía no solo llamaba a la paz basada en la fe y la oración, sino que advertía sobre las terribles consecuencias si ese llamado no era escuchado. Aunque la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, la profecía parecía anticipar un futuro aún lleno de conflictos, una predicción que se materializó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. El mensaje de Fátima se mostró tristemente exacto y el mundo no encontró la paz, mientras que las causas profundas de su sufrimiento continuaron sin resolverse. Esta secuencia de acontecimientos refuerza la idea de que las advertencias de Fátima tienen una relevancia perdurable, planteando la inquietante pregunta de qué implicarían para los Estados Unidos hoy. El mensaje de la Virgen era sencillo y profundo.
el arrepentimiento y la oración eran esenciales. Su llamado invitaba a la humanidad a buscar la devoción al Inmaculado Corazón de María y realizar actos de penitencia para evitar futuras calamidades. Sin embargo, la falta de una respuesta global solo intensificó los conflictos. La profecía preveía un gran sufrimiento, pero ofrecía un camino claro para evitar la tragedia si la gente volvía su corazón a la espiritualidad. El mensaje no podría haber sido más explícito. Sin arrepentimiento, la humanidad enfrentaría oleadas de muerte, destrucción y dolor. Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo presenció la pandemia de gripe española, que causó millones de muertes, seguida por el ascenso de regímenes autoritarios que llevarían a más conflictos. Esta cadena de eventos no solo trajo dolor, sino también un profundo temor al futuro, recordando a muchos que si la humanidad no aprendía del pasado, podría enfrentar conflictos aún más sombríos. En cuanto a la segunda profecía, esta reveló una visión igualmente inquietante: la aparición de un régimen ateo y opresivo que extendería su influencia, sembrando persecución religiosa y fomentando el abandono de la fe. La advertencia de la Virgen coincidió estrechamente con la Revolución Rusa de octubre de 1917, meses después de las apariciones, que marcó el ascenso del comunismo en Rusia, extendiéndose luego a otras naciones con una ideología materialista y antirreligiosa. La profecía advertía que, de no consagrarse Rusia al Inmaculado Corazón de María, sus errores se propagarían, trayendo guerras, persecución y sufrimiento espiritual. La historia dio testimonio de esta predicción cuando el régimen soviético instauró una era de persecución cristiana, con innumerables iglesias destruidas y creyentes obligados a la clandestinidad. La profecía llamaba a la conversión de Rusia para evitar la expansión de su ideología y prevenir una sombra que afectaría el futuro de la humanidad. Más allá de la destrucción física, la profecía apuntaba a una crisis más profunda, una pérdida generalizada de fe, mientras la religión tradicional era reemplazada por ideologías políticas y materialismo, dejando un vacío espiritual que afectaba tanto a individuos como a sociedades enteras. A pesar de la sombría advertencia, el mensaje de la Virgen ofrecía esperanza. Aseguró que, si Rusia se consagraba y las personas se dedicaban a la oración, llegaría un tiempo de paz. En torno a la consagración realizada en 1984, el debate sigue abierto respecto a si realmente se cumplió el pedido de Nuestra Señora. Esta respuesta tardía a su llamado se considera una posible causa de décadas de conflictos y tensiones, especialmente durante la Guerra Fría, cuando el enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvo al mundo dividido y en constante inestabilidad. La profecía de Nuestra Señora sigue siendo un recordatorio poderoso de los caminos que la humanidad puede elegir: uno de fe, paz y unidad, o uno de materialismo, conflicto y pérdida. La decisión, sugiere, está en nuestras manos. Las advertencias de Nuestra Señora plantean cuestiones profundas. ¿Ha desaparecido realmente la influencia de la ideología atea o persiste hoy de maneras más sutiles? Y si persiste, ¿qué papel podría jugar Estados Unidos en esta narrativa espiritual en desarrollo? Cuando el Vaticano finalmente divulgó la tercera profecía de Fátima en el año 2000, la expectativa era enorme. Muchos esperaban que el mensaje revelado aclarara misterios que habían permanecido ocultos durante décadas, pero lo que se publicó fue interpretado por algunos como menos dramático de lo que se había anticipado. La visión mostraba a un obispo vestido de blanco, entendido como el Papa, atravesando una ciudad en ruinas y seguido por la muerte de clérigos y fieles, lo cual fue interpretado como una representación del intento de asesinato de 1981
contra el Papa Juan Pablo II, un suceso que conmovió profundamente al mundo católico. Sin embargo, esta interpretación fue vista por muchos como insuficiente, ya que se esperaban referencias a amenazas más graves, como la guerra nuclear, un colapso espiritual generalizado o desastres catastróficos. Al publicarse la visión, surgieron dudas sobre si esta profecía solo se refería a un evento del pasado, lo cual justificaría el prolongado secreto. Teólogos y estudiosos cuestionaron si el mensaje divulgado estaba completo. Sor Lucía, la última vidente de Fátima, había insinuado que el tercer mensaje contenía una advertencia espiritual de gran importancia sobre una posible apostasía o pérdida de la fe, que comenzaría dentro de la Iglesia misma. Curiosamente, esta parte estaba ausente en la versión oficial publicada, lo que avivó la sospecha de que ciertas partes habían sido retenidas para evitar controversias. Una teoría sostiene que las partes no reveladas del mensaje podrían aludir a una crisis monumental en el ámbito global, potencialmente una confrontación que involucre a grandes potencias como Estados Unidos y Rusia. Publicar un mensaje de esta índole durante un periodo de alta tensión nuclear, como la Guerra Fría, podría haber generado pánico, y algunos creen que el retraso en la divulgación completa fue una decisión del Vaticano para preservar la estabilidad en esos años de incertidumbre. Sin embargo, ahora que la Guerra Fría ha terminado, la falta de transparencia ha alimentado la especulación sobre posibles partes ocultas de la profecía. Esto nos lleva a cuestionar el papel de grandes potencias, particularmente Estados Unidos, dentro del marco profético de los mensajes de Fátima. Si las advertencias de Nuestra Señora aún son pertinentes, pueden indicar una batalla espiritual continua que va más allá de una sola nación. En un mundo donde el secularismo y el materialismo están profundamente arraigados en la vida diaria, las sutiles influencias de una ideología atea pueden moldear las sociedades e instituciones, a menudo de maneras que pasan desapercibidas. Como potencia mundial en política, cultura y tecnología, Estados Unidos podría encontrarse en una encrucijada entre promover un camino espiritual o apoyar ideologías que debilitan la fe en todo el mundo. Mientras estas interrogantes persisten, también lo hace el misterio en torno a la tercera profecía. Algunos fragmentos de este mensaje pueden contener ideas sobre el papel que naciones influyentes jugarán en el futuro de la humanidad. ¿Podría la profecía incluir advertencias adicionales o guías para un mundo cada vez más desconectado de sus raíces espirituales? Este enigma invita a creyentes y estudiosos a reflexionar sobre cómo las decisiones que las naciones toman hoy podrían impactar en el legado espiritual del mañana, especialmente si existen partes de la profecía que aún no se han revelado. Al considerar el papel de Estados Unidos en el contexto de la tercera profecía de Fátima, surge una dualidad intrigante. Por un lado, se le percibe como una nación próspera y fuerte, que ofrece libertad religiosa y oportunidades a millones de personas. Por otro, se le critica por difundir valores materialistas y secularistas y por su implicación en acciones políticas y militares que fomentan conflictos a nivel global. Desde esta perspectiva se plantea la inevitable pregunta: ¿es Estados Unidos una fuerza de esperanza o una amenaza espiritual para el futuro de la humanidad? En el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se consolidó como una potencia global, promoviendo en muchos lugares la libertad religiosa y enfrentando el comunismo ateo, el mismo sistema que la profecía de Fátima advertía como un peligro para la espiritualidad global. Este apoyo fortaleció su imagen de defensor de la fe, pero al mismo tiempo, Estados Unidos también se convirtió en un gran difusor de valores consumistas y materialistas.
Este estilo de vida, centrado en la búsqueda de riqueza y placer, ha contribuido a la erosión de los valores espirituales no solo dentro del país, sino también en otras naciones. Para muchos, esta influencia cultural es un factor directo en la crisis espiritual que afecta a Occidente. Además, las intervenciones militares de Estados Unidos en distintas regiones han suscitado cuestionamientos sobre su papel en la promoción de la paz mundial. Las guerras y conflictos en los que participa, a menudo motivados por intereses económicos o políticos, pueden interpretarse como contrarios al llamado espiritual de Fátima. En este contexto, algunos teólogos sostienen que Estados Unidos parece alinearse cada vez más con los errores contra los que la profecía advirtió, fomentando divisiones y un alejamiento de la fe. La pregunta central es si esta nación continuará desempeñando un papel positivo como defensora de la fe, o si se convertirá en una fuerza de secularización y pérdida de valores espirituales. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha ocupado una posición de liderazgo en el mundo, influyendo no solo en economía y política, sino también en el rumbo espiritual de muchas naciones. Esta influencia plantea una pregunta crucial. ¿Está ayudando a Estados Unidos a preservar la fe a nivel mundial o está contribuyendo a su declive? Aunque cuenta con una tradición de fuertes valores religiosos, Estados Unidos es también uno de los principales promotores del secularismo y el materialismo, una contradicción que sigue generando debate. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos se posicionó como el defensor del cristianismo y los valores espirituales frente al comunismo ateo. En numerosas ocasiones, apoyó movimientos religiosos alrededor del mundo, promoviendo la libertad de fe y financiando esfuerzos contra regímenes autoritarios que perseguían a los cristianos. Esta postura parecía alinearse con la advertencia de Fátima sobre los errores de Rusia y la importancia de difundir la fe para detener el avance del mal. Sin embargo, con el tiempo, este panorama cambió. El mismo país que antes defendía la libertad religiosa comenzó a exportar valores seculares, influenciando la cultura y el comportamiento social de varias naciones a través de su cine, música y estilos de vida basados en el consumismo y la búsqueda de placer, lo cual debilitó las tradiciones espirituales en sociedades religiosas. En años recientes, Estados Unidos también ha experimentado una crisis interna, con nuevas generaciones alejándose de las iglesias y adoptando una visión del mundo más secular e individualista, lo que despierta preocupaciones sobre el futuro de los valores religiosos en el país. A la par, las políticas y decisiones judiciales han desatado intensos debates sobre la libertad religiosa y el papel de la fe en la sociedad moderna. Esta dualidad hace difícil saber si el país cumple o contradice las advertencias de la tercera profecía de Fátima. Aunque aún alberga comunidades cristianas activas y misioneros, su impacto cultural ha contribuido al declive global de la espiritualidad, sugiriendo que la batalla entre la luz y la oscuridad que menciona la profecía sigue vigente, con Estados Unidos en el centro de este conflicto. En las últimas décadas, Estados Unidos ha enfrentado desastres naturales y crisis sociales que llevan a muchos a preguntarse si podrían ser señales de las advertencias de Fátima. Eventos como huracanes devastadores, incendios forestales, inundaciones e intensas sequías han sacudido la confianza en la infraestructura moderna, mientras que las tensiones sociales, desigualdad, divisiones políticas, conflictos raciales y violencia urbana reflejan una sociedad en crisis. A su vez, el incremento de problemas de salud mental y el vacío existencial
especialmente entre los jóvenes, son vistos como signos de un colapso espiritual que recuerda las advertencias de Fátima sobre la necesidad de conversión para evitar un destino de violencia y destrucción. Asimismo, las tensiones internacionales han puesto a Estados Unidos en el centro de numerosos conflictos, desde Oriente Medio hasta Europa del Este, aumentando el riesgo de un enfrentamiento global. Con las crecientes tensiones con potencias como China y Rusia y el desarrollo de armas avanzadas, el temor a una escalada bélica incontrolable es cada vez mayor. Si las advertencias de Fátima son correctas, una guerra futura podría ser más que un conflicto geopolítico. Podría ser una consecuencia del alejamiento de la humanidad de Dios. En este escenario, el papel de Estados Unidos será crucial. Podrá ser un promotor de paz o contribuir al caos, dependiendo de las decisiones que tome en los próximos años. El declive espiritual en Estados Unidos, uno de los elementos clave en las advertencias de Fátima, también es preocupante. Aunque fue fundado sobre principios de libertad religiosa, hoy enfrenta una crisis moral y espiritual sin precedentes, reflejando una predicción de la tercera profecía sobre el abandono de la fe. Cada vez más, los estadounidenses adoptan una visión secular que prioriza el materialismo sobre la espiritualidad, erosionando valores como la solidaridad, el perdón y el respeto. Este distanciamiento se ve reflejado en la creciente polarización y fragmentación de la sociedad, donde las divisiones ideológicas y culturales parecen insuperables. ¿Estás listo para descubrir una verdad que podría cambiarlo todo? Un secreto que ha estado oculto durante décadas, revelado solo para aquellos dispuestos a comprender lo que realmente está ocurriendo en el mundo en este preciso momento. Lo que voy a contarte te sorprenderá y, si no prestas atención hasta el final, podrías perder detalles cruciales que ya están impactando tu futuro. Piensa en esto mientras transcurre tu día a día. Algo oscuro se está gestando en uno de los países más religiosos del mundo, México. La tercera profecía de Fátima, uno de los misterios más temidos de la Iglesia Católica, parece estar cumpliéndose. Esto no es una teoría conspirativa, es real. Las señales son claras y México podría ser el primer objetivo. ¿Qué pensarías si te dijera que estos eventos actuales ya fueron predichos hace más de 100 años? Lo que la Virgen de Fátima reveló en 1917 advertía sobre lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué los medios de comunicación están ignorando esto? ¿Por qué nadie habla del hecho de que México está en grave peligro? Los cambios que están ocurriendo allí van mucho más allá de lo que muestran las noticias. Hay algo más grande desarrollándose en secreto, y si no sabes lo que está por venir, podría ser tomado por sorpresa. Esto puede afectar a toda la humanidad. Este no es un vídeo más. Lo que voy a revelarte aquí puede cambiar por completo tu perspectiva del futuro y hacer que reconsideres todo lo que creías saber sobre el rumbo del mundo. La tercera profecía de Fátima es ahora más relevante que nunca, y los signos de su cumplimiento están desplegándose ante nuestros ojos. Pero la pregunta es, ¿estás preparado para enfrentarte a la verdad? Quédate hasta el final de este vídeo, porque si te pierdes alguna parte, podrías perder información esencial para entender lo que está ocurriendo en México y cómo esto podría extenderse al resto del mundo. Los eventos que muchos asocian con la tercera profecía de Fátima son más inquietantes y cercanos de lo que imaginas. Lo que está en juego aquí no es solo el futuro de México, sino el de toda la humanidad. Prepárate para descubrir los secretos ocultos de la tercera profecía de Fátima. No puedes darte el lujo de ignorar lo que está por ser revelado. La Iglesia trató de mantener esto oculto durante décadas, pero ahora los signos son demasiado evidentes para ignorarlos. Y no solo hablaremos de predicciones sombrías.
También veremos cómo esta profecía afecta directamente al mundo actual y por qué México podría ser el epicentro de una crisis espiritual y social mucho mayor. No es casualidad que tantos eventos perturbadores estén ocurriendo en México en este momento. Si crees que este es solo otro video, estás equivocado. Cada minuto que pases aquí te acercará más a la verdad de lo que está sucediendo. Y cuando llegues al final, no volverás a ver el mundo de la misma manera. Quédate hasta el final, porque esta revelación podría prepararte para lo que está por venir. No esperes hasta que sea demasiado tarde. México está en el centro de algo mucho más grande, y lo que descubrirás hoy podría cambiar el curso de tu vida. Lo que sucedió en Fátima en 1917 sigue siendo uno de los mayores misterios de la Iglesia Católica, y lo más perturbador es que esta profecía parece estar comenzando a cumplirse hoy. Pero antes de hablar de los signos actuales, necesitamos entender el contexto histórico y el impacto del tercer secreto de Fátima, una advertencia tan poderosa que fue ocultada al mundo por décadas. En 1917, en un pequeño pueblo de Portugal llamado Fátima, 3 niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, vivieron algo que cambiaría la historia de la fe para siempre. Afirmaron haber visto a la Virgen María en una serie de apariciones durante las cuales ella les reveló 3 secretos. Los 2 primeros fueron impactantes, pero se revelaron relativamente rápido. El primero mostró una visión del infierno, un recordatorio aterrador de las consecuencias para las almas que se apartan de Dios. El segundo predijo el fin de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de una nueva guerra más destructiva si la humanidad no se arrepentía. Sin embargo, fue el tercer secreto el que generó más temor e incertidumbre. ¿Por qué fue ocultado durante tanto tiempo? ¿Qué contenía ese mensaje que la propia Iglesia decidió no revelar hasta mucho después de la fecha prevista? En 1960 se esperaba que la Iglesia abriera y divulgara este secreto, pero cuando llegó el momento, el Vaticano optó por mantenerlo en silencio. Eso solo incrementó las especulaciones, y durante años millones de personas se preguntaron qué era lo que no querían que supiéramos. Este tercer mensaje, confiado a la hermana Lucía, fue guardado en un sobre y entregado al Papa con la indicación de que solo podría ser revelado después de 1960. Pero el Vaticano retrasó su divulgación por casi 40 años, lo que desató teorías de conspiración, miedo y dudas entre los fieles. ¿Por qué ocultarlo si era tan importante? Algunos creen que el contenido es tan devastador que podría haber causado pánico mundial. Otros piensan que la profecía está vinculada a eventos catastróficos que amenazan la propia existencia de la Iglesia. No fue hasta el año 2000 que el Papa Juan Pablo II finalmente decidió revelar al mundo el contenido del tercer secreto de Fátima. Según la versión oficial del Vaticano, el secreto contenía una visión apocalíptica de un obispo vestido de blanco, interpretado como el Papa, subiendo una colina en medio de una ciudad devastada, rodeado de cadáveres y destrucción. En esta visión, el Papa es atacado y finalmente asesinado por un grupo de soldados, junto a otros religiosos y fieles. Esta descripción estremeció al mundo. Estaba relacionado este mensaje con el atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, precisamente en el aniversario de la primera aparición de la Virgen en Fátima. Muchos creen que sí. El Papa mismo estaba convencido de que fue la mano de la Virgen de Fátima la que desvió la bala que debería haberle quitado la vida ese día. Pero aquí está la gran incógnita. ¿Se ha revelado todo el contenido de la profecía? Hay quienes piensan que la Iglesia aún guarda parte del secreto, que lo más grave de la advertencia sigue oculto.
Algunos estudiosos creen que la tercera profecía de Fátima habla de un colapso espiritual tan profundo que sacudirá a los cimientos de la Iglesia y del mundo moderno. Un colapso que podría estar empezando a manifestarse hoy en lugares como México, donde la fe está en declive y las catástrofes naturales y sociales son cada vez más devastadoras. A medida que avancemos, exploraremos más a fondo los signos contemporáneos que muchos asocian directamente con esta profecía. Lo que está sucediendo en México y en otras partes del mundo podría ser la materialización de esta advertencia, y si no estamos preparados, las consecuencias podrían ser incalculables. La tercera profecía de Fátima ha mantenido al mundo en suspenso durante más de un siglo. Su contenido, finalmente revelado en el año 2000, describe una visión apocalíptica que ha aterrorizado a millones. Pero, ¿qué significa realmente esta profecía? ¿Cómo se conecta con lo que está ocurriendo hoy, especialmente en países como México? Para entenderlo, necesitamos profundizar en el mensaje de la Virgen y lo que realmente quiso advertir. El tercer secreto de Fátima no es solo una imagen de destrucción, martirio y persecución. Es una advertencia clara de que la humanidad está en un punto de inflexión. En su mensaje, la Virgen advirtió sobre la corrupción moral, la pérdida de fe y la crisis espiritual que arrastraría al mundo hacia un periodo de oscuridad y sufrimiento. Si el mundo no se arrepiente, enfrentará grandes tribulaciones, fueron sus palabras. El simbolismo del Papa subiendo una colina en medio de la destrucción, rodeado de cadáveres, mientras es asesinado junto a otros religiosos, no es solo una visión de la Iglesia enfrentando ataques físicos. Es una metáfora de la purificación espiritual. La colina representa el calvario de la Iglesia, y la destrucción a su alrededor simboliza el colapso de los valores, la desaparición de los fundamentos espirituales que una vez sostuvieron a la humanidad. Es un ciclo que, según la profecía, está llegando a su fin. Lo más inquietante es que muchos expertos creen que esta profecía no se refiere a eventos pasados, como el intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo I, sino que lo peor aún está por venir. Según esta interpretación, la Iglesia no solo enfrentará persecuciones externas, sino que podría tambalearse desde dentro debido a una crisis de fe y moralidad que podría transformarla para siempre. Esta crisis no es solo un conflicto físico, sino un ataque espiritual mucho más profundo. Estamos presenciando el inicio de este colapso. En los últimos años hemos sido testigos de cambios dramáticos en la sociedad. En países tradicionalmente católicos como México, el alejamiento de la fe ha sido alarmante. Las nuevas generaciones, que antes seguían las tradiciones religiosas de sus padres y abuelos, hoy están más distantes que nunca de la Iglesia. La asistencia a misas ha disminuido drásticamente y muchas prácticas religiosas que solían unir a las comunidades están desapareciendo. La Virgen de Fátima advirtió que sin oración y penitencia, el mundo enfrentaría un cataclismo espiritual. Esto no solo se refiere a la persecución de la Iglesia desde fuera, sino también a su debilitamiento interno. Ahora, al observar la situación en México, vemos los primeros signos de esta crisis. La moralidad está siendo socavada, la espiritualidad ha sido reemplazada por el materialismo y como resultado, el país enfrenta tribulaciones que parecen casi proféticas. México no es el único país que atraviesa esta encrucijada, pero su situación es particularmente significativa debido a su historia profundamente arraigada en la fe católica. Durante siglos, fue considerado un bastión del catolicismo en América Latina. Sin embargo, la pérdida de fe y el declive de los valores morales han colocado a México al borde de una crisis espiritual que podría marcar el inicio del fin de este ciclo.
La tercera profecía de Fátima no es solo una advertencia de eventos terribles, es también un llamado a la conversión, una oportunidad para que la humanidad se reconcilie con Dios antes de que las peores tribulaciones se desaten. Lo que la Virgen advirtió hace más de 100 años se está manifestando lentamente ante nuestros ojos, y si ignoramos estos signos, podríamos estar sellando nuestro destino. ¿Estamos preparados para lo que está por venir o estamos repitiendo los errores del pasado, permitiendo que el mundo se sumerja en una crisis que podría transformar la fe y la espiritualidad para siempre? A medida que este ciclo se cierra, la profecía se hace más clara. Sin oración y penitencia, el fin de esta era podría estar más cerca de lo que pensamos. El mensaje es claro, la humanidad está en peligro y México, una nación con profundos lazos con la fe, podría ser el epicentro de una transformación espiritual global. Lo que estamos presenciando no es una coincidencia y las advertencias de la Virgen no deben ser ignoradas. En las próximas partes exploraremos cómo estos signos se relacionan con los eventos actuales en México y lo que significan para el futuro de la humanidad. México se encuentra en el centro de una encrucijada espiritual y lo que ocurre allí preocupa a muchos. ¿Por qué México? ¿Por qué este país parece estar tan directamente vinculado con el cumplimiento de la tercera profecía de Fátima? La respuesta va más allá de la historia reciente. Para entenderlo, debemos mirar tanto al pasado como al presente de esta nación. México ha sido, durante siglos, uno de los países más profundamente católicos del mundo. Desde la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531, el país ha mantenido una relación especial con el catolicismo, convirtiéndose en un símbolo de fe en América Latina. La Virgen de Guadalupe es la patrona de México, y su devoción ha sido una parte integral de la identidad nacional. Sin embargo, algo ha cambiado drásticamente en los últimos años. Lo que antes era una nación profundamente devota, hoy atraviesa una crisis espiritual sin precedentes. El alejamiento de la fe en México es una realidad que avanza a un ritmo alarmante. Las generaciones más jóvenes se están distanciando de la Iglesia Católica de una manera nunca antes vista. Lo que solía ser un país unido por sus creencias y tradiciones religiosas, ahora muestra claros signos de fractura espiritual. Las iglesias están cada vez más vacías, las festividades religiosas están perdiendo su significado, y lo que antes era sagrado para las familias, ahora es ignorado por las nuevas generaciones. Pero esta crisis espiritual no es solo un problema de fe, está profundamente conectada con una serie de cambios sociales y políticos que han afectado al país en los últimos años. México enfrenta una creciente violencia, especialmente vinculada al narcotráfico, y una corrupción endémica que ha erosionado la confianza en las instituciones. Las calles, antes llenas de vida y cultura, ahora están marcadas por el miedo y la inseguridad. La sensación de que el país está perdiendo el rumbo se ha vuelto constante para muchos mexicanos, y aquí es donde la conexión con la tercera profecía de Fátima se hace más evidente. Según la advertencia de la Virgen, el mundo enfrentaría grandes tribulaciones si no se volvía a Dios. No solo se refería a catástrofes naturales, sino también a una crisis moral y espiritual que arrastraría a la humanidad hacia tiempos oscuros. Lo que estamos viendo en México podría ser el primer signo visible del cumplimiento de esta advertencia. La pérdida de fe está directamente relacionada con el aumento de la violencia, la corrupción y el caos social. México está en alerta, los signos son claros. El país, que antes se aferraba a su espiritualidad como su mayor fortaleza,
ahora está siendo despojado de sus valores más profundos, y lo que está ocurriendo allí podría no ser un fenómeno aislado. México podría estar marcando el comienzo de una crisis global que afectará a otras naciones que, al igual que él, se están alejando de sus raíces espirituales. La profecía de Fátima advierte que sin oración y conversión, el mundo enfrentará grandes dificultades, y lo que observamos hoy en México refleja precisamente eso: una nación que ha dejado de lado la fe y está enfrentando consecuencias devastadoras. ¿Qué significa esto para el resto del mundo? ¿Podría ser que lo que ocurre en México sea solo el principio de una crisis más profunda que abarcará a toda la humanidad? No es casualidad que México esté en el centro de este posible cumplimiento profético. Durante siglos, México fue visto como un bastión del catolicismo en América Latina. Sin embargo, la pérdida de fe y el declive de los valores morales han colocado. En los últimos días hemos presenciado una creciente ola de desastres naturales que han afectado a diversas partes del mundo, en particular a los Estados Unidos. Huracanes devastadores como Milton y Helene han causado estragos, dejando destrucción y dolor a su paso. Hogares destrozados, vidas perdidas y comunidades enteras sumidas en la incertidumbre. Muchos se preguntan por qué están ocurriendo estos desastres. ¿Es simplemente la obra de la naturaleza o hay un mensaje más profundo detrás de estos eventos? Como creyentes en Dios y en su palabra, no podemos ignorar lo que la Biblia nos dice sobre los últimos tiempos. En Mateo 24:7, Jesús nos advirtió: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Estas palabras nos recuerdan que habrá señales en la tierra que nos alertarán sobre la cercanía del fin. ¿Podrían estos huracanes ser una advertencia de Dios? ¿Nos estará el Creador llamando la atención, pidiéndonos que regresemos a Él antes de que sea demasiado tarde? En este video reflexionaremos sobre los desastres recientes que han sacudido a Estados Unidos y cómo podrían estar relacionados con la desobediencia a los mandatos divinos. Hablaremos sobre el pecado, la profecía bíblica y los tiempos finales, y por qué es crucial que comprendamos la gravedad de estos momentos y lo que Dios nos está tratando de decir a través de ellos. Los desastres naturales no son simples coincidencias. Hoy, más que nunca, estamos llamados a despertar espiritualmente, a ver los acontecimientos con ojos de fe y a preparar nuestros corazones. Este video es un llamado a la reflexión, al arrepentimiento, a volver a Dios. Primero fue el huracán Helene, una tormenta que se intensificó rápida e inesperadamente, arrasando las costas del sur de Estados Unidos con vientos de más de 150 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. Helene dejó ciudades destruidas, hogares anegados y familias desplazadas, obligadas a abandonar todo lo que conocían. Los medios describieron a Helene como un huracán sin precedentes, marcando un hito en la historia de los desastres naturales. Cuando aún no se habían recuperado las áreas más afectadas, llegó el huracán Milton, aún más devastador e intenso. Sus vientos huracanados y las marejadas ciclónicas causaron destrucción en una escala nunca antes vista. Y las áreas apenas comenzaban a levantarse del impacto de Helene. Muchos científicos atribuyen estos fenómenos al cambio climático, pero como cristianos debemos preguntarnos, ¿es solo casualidad o es una señal de algo más profundo? En las Escrituras vemos cómo Dios utilizaba fenómenos naturales como advertencias en tiempos de rebelión y pecado. Enviaba señales claras para despertar a su pueblo. Estos huracanes, Helene y Milton, podrían ser una advertencia moderna, un llamado de atención divino para reconsiderar el camino que hemos tomado como nación. Estados Unidos,
Una nación que alguna vez fue un faro de fe y esperanza, parece alejarse cada vez más de los valores bíblicos. Nos preguntamos, ¿son estos desastres naturales el inicio de un juicio mayor? ¿Está Dios usando estos huracanes como advertencias para que volvamos a Él antes de que sea demasiado tarde? Los huracanes Helene y Milton nos invitan a reflexionar no solo sobre la destrucción que han causado, sino también sobre el mensaje espiritual que podría estar detrás de estos eventos. ¿Qué nos está tratando de decir Dios a través de estas tormentas? Es posible que estas catástrofes sean una advertencia final, un llamado a volver a los caminos de Dios antes de que llegue el juicio definitivo. Estados Unidos, un país que alguna vez fue conocido por su fe en Dios, enfrenta ahora no solo una crisis material, sino también espiritual. A lo largo de los años, esta nación ha ido alejándose de los principios bíblicos, adoptando leyes y valores que contradicen directamente la palabra de Dios. Un ejemplo claro es la legalización del aborto, que contradice el mandamiento divino de no matarás. Éxodo 20:13. Millones de vidas inocentes se han perdido y el clamor de esa sangre ha llegado hasta el cielo. Pero el aborto no es el único signo de rebelión contra Dios. El matrimonio, que Dios estableció entre un hombre y una mujer desde la creación, Génesis 2:24, ha sido redefinido por las leyes humanas, permitiendo la unión entre personas del mismo sexo, una práctica que la Biblia claramente describe como contraria a los planes de Dios. Además, en la cultura hemos visto cómo se rechazan abiertamente los valores bíblicos. En las escuelas, la oración y la enseñanza cristiana han sido eliminadas, siendo reemplazadas por una cultura de relativismo moral. Estos ejemplos de desobediencia no pueden ser ignorados. La Biblia es clara. Cuando una nación se aparta de Dios y abraza el pecado, las consecuencias son inevitables. En 2 Crónicas 7:14, Dios dice: «Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su mal camino, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra». ¿Ha buscado Estados Unidos el rostro de Dios o ha seguido avanzando hacia la oscuridad? Los huracanes, como Helene y Milton, podrían ser advertencias de que las consecuencias de la desobediencia ya están aquí. La Biblia nos advierte que en los tiempos finales veremos señales en la tierra y en los cielos. Jesús, en Lucas 21:11, nos advirtió que habría grandes terremotos, hambres y epidemias en varios lugares, así como señales del cielo. ¿No forman parte estos huracanes y otros desastres naturales de esas señales que Jesús predijo? El aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, como huracanes, terremotos y pandemias, no es algo que podamos ignorar. Estos eventos coinciden con las advertencias bíblicas sobre los últimos tiempos. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías que anunciaban un mundo en caos antes de la venida del Señor. Isaías 24:20 nos advierte: «La tierra se tambaleará como un ebrio». La tierra misma parece reaccionar al pecado y la rebelión humana. Hoy, más que nunca, vemos cómo el mundo parece tambalearse, desmoronándose bajo el peso de la maldad. Los desastres naturales, las guerras y las crisis globales no son solo consecuencia del cambio climático o problemas políticos. Para aquellos que conocen las Escrituras, estos eventos son advertencias claras. Dios nos está diciendo que el tiempo se está agotando. La paciencia de Dios es grande, pero tiene un límite, y los tiempos finales están más cerca de lo que imaginamos. El propósito de estos desastres no es solo castigar, sino despertar nuestra conciencia. Dios quiere que entendamos la gravedad de los tiempos en los que vivimos. Aunque el mundo está en caos, aún hay esperanza para quienes decidan volver a Él.
Estas advertencias son un recordatorio de que debemos estar espiritualmente alerta y preparados para los tiempos difíciles que vendrán. El regreso de Jesucristo está más cerca de lo que imaginamos, y estos eventos son señales que no podemos ignorar. Hoy, más que nunca, necesitamos abrir nuestros ojos espirituales, buscar a Dios y estar preparados, porque en cualquier momento las profecías se cumplirán y el tiempo de arrepentimiento habrá llegado a su fin. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 3:1-5, nos advierte sobre los últimos días diciendo: debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Si miramos a nuestro alrededor, esto es lo que vemos. Estados Unidos, al igual que muchas otras naciones, está viviendo tiempos de confusión moral, desobediencia y rechazo a los principios de Dios. Las señales están presentes: la corrupción en los gobiernos, el auge de la inmoralidad, la creciente violencia y, por supuesto, los desastres naturales que sacuden la tierra. Todo esto indica que el fin está más cerca de lo que muchos piensan. ¿Qué significa esto para nosotros, como creyentes? Jesús nos dejó una instrucción clara: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Estas palabras son un llamado urgente a mantenernos espiritualmente despiertos y no caer en la indiferencia. El mundo nos ofrece muchas distracciones, pero en estos tiempos finales debemos mantener nuestra mirada en Jesús. Los desastres que estamos viendo no son solo advertencias para el mundo, sino también para nosotros, los que hemos creído. Jesús nos llama a estar preparados, a vivir cada día como si fuera el último, no con miedo, sino con la esperanza y la certeza de su regreso. Como cristianos, no debemos vivir en temor, aunque los tiempos sean difíciles. Tenemos la promesa de que Cristo volverá, y aquellos que hayan permanecido fieles a su palabra serán llevados a su presencia. Pero para eso debemos estar listos, firmes en la fe, viviendo en santidad y siendo luz en medio de la oscuridad. Después de todo lo que hemos visto y reflexionado, la pregunta es: ¿cómo debemos responder a estas señales y advertencias? ¿Cómo debemos reaccionar ante los huracanes, tragedias y tiempos difíciles que enfrentamos? La respuesta es clara: debemos volvernos a Dios, arrepentirnos y buscar su rostro. El mundo está en crisis, pero Dios, en su misericordia, sigue ofreciendo la oportunidad de volver a Él. No importa lo lejos que hayamos caído, Él está listo para perdonarnos. Lo que se necesita es humildad, arrepentimiento y un corazón dispuesto a obedecer su palabra. Hoy, más que nunca, es el momento de examinar nuestras vidas. ¿Estamos viviendo conforme a los principios de Dios? ¿Estamos preparados para su venida? Los desastres naturales, las crisis y el caos en el mundo no son una coincidencia. Son advertencias de un Dios que nos ama, pero también es justo. Un Dios que nos llama a estar listos, a vivir en santidad y a confiar plenamente en Él. En medio de toda esta oscuridad hay esperanza, porque la palabra de Dios nos promete que aquellos que confían en Él no serán abandonados. Si volvemos a Él, si nos arrepentimos y le entregamos nuestras vidas, Dios promete salvarnos no solo de los desastres físicos, sino también de la condenación eterna. Jesús dijo en Juan 14, 1-3, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Esta es nuestra esperanza. No importa lo que suceda en este mundo, tenemos una promesa eterna en Cristo Jesús. Te invito a unirte en esta breve oración.
Oremos juntos por Estados Unidos, por el mundo y por todos aquellos que sufren a causa de estos desastres y crisis. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo que necesitamos de tu misericordia y gracia. Señor, te pedimos por Estados Unidos, por sus líderes y su pueblo, que este tiempo de dificultad sea una oportunidad para que muchos vuelvan a ti, busquen tu rostro y se arrepientan de sus malos caminos. Te rogamos que tengas misericordia de nuestra nación y del mundo entero. Guíanos a caminar en tus sendas y danos sabiduría para discernir los tiempos que estamos viviendo. Sana nuestras tierras, Señor, y restaura lo que se ha perdido. Te pedimos por todos aquellos que han sido afectados por huracanes, terremotos y otras tragedias. Trae consuelo a los que sufren, esperanza a los desesperados y fe a los cansados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a seguir orando, a pedirle a Dios que guíe tu vida y a compartir este mensaje con otros, porque el tiempo se está agotando y es momento de volver a Dios. Gracias por ver este video. Si ha sido de bendición para ti, no olvides dejarnos tus pensamientos en los comentarios. Que el Señor te bendiga, te guarde y te prepare para los tiempos que vienen. En estos tiempos finales, no podemos darnos el lujo de vivir en la indiferencia. Cada día que pasa es una oportunidad más para acercarnos a Dios, para arrepentirnos de nuestros pecados y para fortalecer nuestra relación con Él. Las señales están a nuestro alrededor, recordándonos que el tiempo es corto y que debemos estar espiritualmente preparados. No debemos esperar a que los eventos proféticos se desarrollen completamente para tomar acción. El llamado de Dios es hoy, aquí y ahora. Vivimos en un mundo donde las distracciones son muchas, pero también lo es la urgencia de la verdad. No podemos permitir que las preocupaciones de esta vida nos aparten del propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Jesús nos advierte que no sabemos ni el día ni la hora de su regreso, y por eso debemos estar siempre velando, siempre atentos. La preparación espiritual no es algo que podamos posponer, debe ser una prioridad en nuestras vidas diarias. Dios, en su infinita misericordia, continúa dándonos señales, no para infundirnos miedo, sino para guiarnos de vuelta a Él. Cada catástrofe, cada crisis, es un recordatorio de que este mundo no es nuestro hogar final. Nos invita a poner nuestra mirada en lo eterno, a confiar en sus promesas y a vivir con la esperanza de que, aunque las cosas puedan parecer sombrías ahora, el final es glorioso para quienes permanecen fieles. Además de estar espiritualmente despiertos, debemos también ser una luz para aquellos que aún no conocen a Cristo. Nuestra vida, nuestras acciones y nuestras palabras deben reflejar el amor y la verdad de Dios. En un mundo lleno de caos y desesperanza, somos llamados a ser portadores de esperanza. Hay muchas almas que necesitan escuchar el mensaje de salvación, y somos responsables de compartirlo con valentía y compasión. Jesús nos ha prometido que no estaremos solos en estos tiempos difíciles. Él nos ha dado al Espíritu Santo como nuestro consolador, nuestra guía y nuestra fortaleza. Por medio del Espíritu Santo podemos enfrentar cualquier desafío que venga, sabiendo que Dios está con nosotros y que su poder es mayor que cualquier prueba. En tiempos de incertidumbre, es vital que permanezcamos en oración, que busquemos la dirección divina y que mantengamos nuestra fe firme en la roca que es Cristo. Aunque el mundo parece tambalearse, los creyentes sabemos que nuestras vidas están en manos seguras. Dios no ha perdido el control y todas las cosas, por difíciles que sean, tienen un propósito en su plan perfecto. Las crisis globales, los desastres naturales e incluso las persecuciones
nos recuerdan que estamos en una batalla espiritual, pero también que la victoria ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. Debemos aferrarnos a esa verdad y mantener nuestro corazón en paz, sabiendo que el Señor está con nosotros en todo momento. Finalmente, recordemos las palabras de Jesús en Juan 16:33. En el mundo ten. Queridos hijos e hijas, hoy les traigo un mensaje sobre misterios espirituales a través de un importante mensaje de la Virgen, recibido el 27 de marzo de 2023. En este video les revelaré 3 elementos que deben tener en su hogar, los cuales les ayudarán a protegerse del mal que se avecina. Es fundamental que presten atención, ya que estas revelaciones nos hacen conscientes de su importancia y nos preparan para los desafíos que nos esperan. Este profundo mensaje resuena con las profecías de las apariciones en Garabandal, España, en los años 60, y en Akita, Japón, en los 70, así como con otras apariciones recientes. La relevancia de esta revelación nos impulsa a reconocer su significativo valor y a prepararnos para los retos venideros. Quiero comenzar invitándoles a suscribirse a este canal. Aquí compartiré cada día un mensaje profundo y significativo, especialmente para ustedes, directamente desde mi corazón al suyo. También les animo a compartir sus intenciones de oración en los comentarios. Cuéntenme por quiénes han estado elevando sus oraciones últimamente, por su familia, amigos, trabajo o sanación. Sus peticiones son importantes para nosotros y nos ayudan a permanecer unidos en la oración y en el apoyo mutuo. No olviden incluir el país de origen al hacer su solicitud de oración. De este modo, podremos ver hasta qué rincones del mundo llegan nuestras palabras de esperanza y fe. Gracias por formar parte de esta comunidad de amor y fe. Que nuestras oraciones se unan en un coro de bendiciones para todos los que las necesitan. Deja tu comentario a continuación para la protección, y que así sea. El mensaje comienza con la invitación de la Madre Bendita a sus amados hijos. Ella desea transmitirnos su bendición y espera que nadie ignore su llamada. Nos exhorta a mantenernos alertas ante las transformaciones que están en marcha, impulsadas por quienes poseen dinero y poder, con el fin de controlar el mundo y unir a la humanidad a través de cambios significativos que benefician sus intereses. Con el aumento de las fuerzas del mal,